Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Leemos sobre esta masacre, ¿verdad?, de los sacerdotes de Nob. Vaya va Saúl, entonces, hoy nada viera pues perdiendo y cuase shimba eve. David de cierta manera se pone también al frente de todo un grupo que va detrás de él, que está descontento verdaderamente este grupo contra tantas cosas negativas ya que se olía, que se veía, y una vaina lleva que está haciendo Saúl. En realidad, nosotros desde que comenzamos, miren que en el capítulo 9 habíamos comenzado con Saúl, 9 y estamos ahora en el capítulo 22. Pero gran cosa anda ya de parte de Saúl. Ahí en el capítulo 11, tal vez algo, ¿verdad? Saúl que pone un poco de orden, pone fuerza, pone un poco de disciplina, ñacé que lleva. Incluso a Saúl también se le presenta al comienzo como una persona muy sencilla, una persona que sigue trabajando con sus bueyes, sigue trabajando a pesar de que ya había sido ungido. Hasta que en un momento llega, ¿verdad?, a sus oídos. Oye, es verdad, Saúl será. A ver, oína, peña de la pisacuera, mira que estamos bastante mal. Que en mi edad es interesante. Y ahí recién parece que comienza Saúl contra los amonitas. Cerca de un mes más tarde, Nahas el amonita subió contra Yabes de Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahas, pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahas, el amonita, le respondió, pactaré con ustedes a condición de arrancarle, miren lo que le dice a cada uno el ojo derecho, e infligir así un oprobio a todo Israel. Miren entonces hacia dónde está apuntando, ¿verdad? Sacarles también el ojo derecho. Y claro, porque entonces, ¿se acuerdan que habíamos reflexionado? Porque entonces, pues, si vos pones aquí el escudo tuyo, a ver, entonces, a ver, ¿cuál es esa? A ver, la aresa, a ver, ella protege, la de escudo. Ahí, ¿dónde iba a vender esa? Entonces, ¿dónde esa la de escudo? ¿Viste? Es interesante, quiere decir que vos ya no vas a tener más ninguna protección. Hay peatan de endereza, ¿cuál es la guave? De diga tu madre, mare mañana, bebé. Ahí arriba, a bendiga tu madre, mare por la escudo. Es una, mira eso, Juan la aranducati y esa eran las ciencias de la guerra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también en el libro de los jueces era otra práctica también que tenían ellos?
era la cuestión, dice, de cortarles el dedo pulgar a los enemigos. Le contaban los 2 pulgares de la mano y de los pies. Los 2 pulgares y los 2 pulgares aquí. Y porque entonces aquí vos ya no podés agarrar una espada. ¿Ah, cierto? Va, bendígate que me haya agarrado la de no con descuenco. Mira vos cómo eran. Entonces lo primero que hacían con sus enemigos, ya agarraban ya pues tío, como iba a ver y cuando veía, oye, dime, el pulgar. El pulgar. Y entonces del pie también, ¿saben por qué? Porque, aunque usted no lo crea, cuando uno no tiene el dedo gordo del pie, no puede correr. Ereguatá pesar, ereguatá sembleque parejo. Quiere decir que ese te está dando el equilibrio, había sido, el pie gordo del pie, mira un poco, qué barro. Son cosas así, son los aranducates, ¿verdad?, de ese tiempo, como ellos pensaban entonces para la guerra. Entonces prácticamente inutilizaban un hombre menos para la guerra. Ese enemigo ya no podía ir para la guerra. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado,
Jesús, Jesús, mi vida nueva en ti. Jesús, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Somos el equipo de producción de Virgencita Azul, una serie de ficción inspirada en la devoción a la Virgen de Caacupé, y quisimos inaugurar nuestro canal de YouTube contándoles un poco sobre la leyenda de la Virgen de los Milagros de Caacupé. Hacia el año 1600 vivía un escultor guaraní de nombre José. Una tarde, el indígena cristiano había ido a la selva del Valle de Tú en búsqueda de alimentos y madera. José se adentró hacia lo más profundo del bosque sin darse cuenta de que estaba siendo rodeado por enemigos que eran de otra etnia hostil, que estaban en contra de las evangelizaciones. José, sintiéndose en peligro, con mucha fe pidió a la Virgen por su salvación. Y ella le respondió con las palabras Kaawil Kupepe, que significan vete tras los arbustos. Él se escondió y se refugió entre dos árboles y unas hierbas. Le prometió a la Virgen que si ella le salvaba la vida, tallaría dos imágenes del mismo tronco tras el cual se escondía. Mientras José oraba al pie del árbol, pudo divisar la imagen de la Virgen que resplandecía ante sus ojos. Y en ese momento los cazadores pasaron cerca de él, sin verlo. Al darse cuenta de que sus enemigos se habían marchado, de inmediato José taló el árbol que lo había ocultado y tras el cual la Virgen le había salvado la vida. Comenzó así el tallado de la primera imagen. Terminadas las dos tallas, tomó una de las imágenes y la levantó al cielo, como diciendo que su promesa estaba cumplida. Este fue apenas el primer milagro de la que más tarde sería conocida como la Madre Milagrosa de todos los paraguayos. Y ahora que ya conocen la historia de la Virgencita Azul, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde van a recibir todas las novedades de la serie, notas con los actores, con la gente de la producción y por sobre todo los primeros episodios en los próximos meses. Hasta entonces. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo
22 principalmente. Estábamos mirando desde el capítulo 11 anteriormente, solamente recordando lo que Samuel, más o menos, ¿verdad? En el capítulo 11 él se pone a luchar, se pone a defender al pueblo. Ahora nosotros ya le vemos a un Samuel totalmente desquiciado a Joina. David apecueri. De quase chimba de vea o yucasente o muñeco ya podemos ir en guerra prácticamente declaramos. Cuando ya a veña conseguía. Hoy cuando nosotros estábamos leyendo este versículo en que dice justamente a tu orden rey, le dice respondió el Saúl añadió a él, ¿por qué han conspirado contra mí? Tú y el hijo de Jesé, tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey, ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y a todos lo honran en tu casa. ¿Acaso es que esta es la primera vez que consulto a Dios por él? No, lejos de mí. Que el rey no levante ningún cargo contra su servidor, ni contra toda su casa paterna, porque tu servidor no sabía absolutamente nada de este asunto. Pero el rey replicó, morirás sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aun sabiendo que él huía, no me lo denunciar. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes lo que él verdaderamente, ¿viste? Lo que él quería, de boca ayuda. A pesar de que los otros no querían hacer, ¿verdad? O sea, esa vaina, el otro medio, y te hubiera lento a la ya posee y nada, yo pues peité. Pero aquí le está diciendo, no, eso no se puede hacer, eso no tendrías que hacer. Bueno, esta es la narración, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar qué es lo que va sucediendo en este versículo. Primero, cuando le vuelve, ¿verdad?, a llamar y le dice, mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su carne paterna. Heme aquí, Señor mío. Heme aquí, Señor mío, le dice, ¿verdad? Ahimelech entonces responde a Saúl con una honestidad de un hombre con la conciencia tranquila. Ahimelech, conciencia tranquila. Y nosotros somos testigos, ¿verdad? Porque justamente cuando David va construyendo, cuando David entonces hace que todo eso se pueda erigir, entonces Ahimelech también va mirando, va conociendo, va sabiendo, y va a lo llamar ahí. ¿Cuál es la gracia del Señor? Y por eso le está pidiendo. Respondió a Saúl con la honestidad de un hombre con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila. La honestidad de un hombre con la conciencia tranquila. Apealá Ahimelech, el sacerdote en ese momento. El otro le dice, ¿por qué tú has conspirado? ¿Por qué te pusiste? Y justamente con David, ¿verdad?, el hijo de Jesé. No puede ser. Oye, ya anduvo ahí, ella va a llevar a Saúl, pero él está queriendo echar y embretar a toda costa, entonces también aquí de esta manera Ahimelech. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé! Y todo el pueblo paraguayo, hoy que nos reunimos, que nos acercamos a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé. Y hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro con este hermoso pasaje del libro del Génesis, capítulo 3, 9, 15 al 20. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y eso me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así entonces continúa, queridos amigos, la palabra del Señor, que nos invita, como siempre, entonces, a un cambio, ¿verdad? Nos invita sobre todo a la conversión. Este día lleva Ñandeyara. Aquí el hombre, después de haber pecado y de haber alejadose de Dios, se esconde o se quiere esconder. Queremos escondernos. Dios sabe dónde estamos, pero sin embargo nos hace una pregunta retórica, porque toda conversión, queridos amigos, es una pregunta de Dios al corazón, a la mente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Lastimosamente, el hombre responde tan negativamente porque dice: tuve miedo de ti, Señor, y por eso me escondí. ¿Acaso alguien te informó de que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del fruto del árbol que te prohibí comer? En vez de que ella responde con mucha sencillez: sí, Señor, he pecado, la mujer que me diste por compañero, vea la culpable, y la misma respuesta, sino que la serpiente, es decir, le estamos culpando a la misma creación, le estamos culpando al mismo Dios que nos ha dado todo. Entonces ya se lleva de nuestra responsabilidad. Queridos amigos, hoy al celebrar esta fiesta tan importante de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, hoy para una verdadera conversión. En qué verdaderamente somos culpables, en qué verdaderamente hemos pecado y nos hemos alejado del Señor. Y asumamos nuestra responsabilidad, porque el Señor nos ofrece el perdón y nos ofrece su misericordia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se diosa se tu pasa, la Virgen Caacupé, eñaten de sereje, porque en de ave cosi, ere kovanemembu, o mano va curusure, y por la hoja y jure, reyaya iba tu pasa. Nandi se vaya en miwi, amo y se acajoya, hace cero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesa upi, porque se ave y cosi, arecoba se me envi, saco pire hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Nayuju y Bacuendelaya, promesan de ver, porque Ogawi o bebé se me envió en mí, oñe presentado servir y patria o defender. Pase se mandu a huira mi pacoñe pelunde pujareve se me envi pacopua eta ite se añua se yo pui mi ille hace pisa peoñe ya jama comamá. Da lluvia y no sabe se embocuano boliviano, con mi chivebas hermano, topita serecovia, de moma y te ibana, imitara moyepe, tan carga mandi chupe, da lluvia y na monguana. Retenga cocoeje o escribí se ve y paja hoy copora y tenteja y carta pe un maneje te saga un mantelle y puyare o ya pocoy hay catun te movocoy tu pasero yere. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, la masacre de los sacerdotes de Nob. Es una situación bastante interesante, ¿verdad?, la que nos presenta la geógrafa, el autor sagrado. Como ella se llama que prácticamente desde el capítulo 15, en que el Señor dice rechazó por completo a Saúl, ahí la situación. Ahí ya tuvimos ya arreglar. Y va mostrando esta característica de soberbia, esta característica de Saúl, que no hay cosa lleva. Lo único que quiere hacer es como que cobrar, ¿verdad?, a David. Y ahora entonces famoso que cuando nosotros estamos en la culpabilidad, cuando nosotros estamos en el mal, va él allá, pues añande, ya se ve, ya pisare. Ñande ya esa otro iba ahí a pesar. Y aquí se nota esto, ¿verdad? Sobre todo cuando se encuentra con Ahimelech. Primero le hace llamar, ¿verdad? Entonces, cuando le llama, nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo para que me tienda acechanza, como sucede en el día de hoy. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl. Y dijo, yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, tu hijo de Ahitub, hijo de Ahitub, Ahimelech, tío, que le da, ¿verdad?, las provisiones. Eso es lo que le está queriendo decir, ¿verdad? Le da las provisiones. Y nada, lleva, ustedes se pusieron contra mí, nadie me avisa. Vaya, me vea pellapota serejeve. Les entrega también, porque aquí Ahimelech, ¿se acuerdan que antes se pidió David? Pero había algún espada mía, y el otro le dice, bueno, en realidad no hay nada, pero está esa espada que vos habías utilizado, ¿verdad? Esa espada que vos habías utilizado, con la que le venciste a Goliat. Aquí también nosotros hablábamos, era interesante, ¿verdad?, cómo se va mostrando un proceso. Aquí parece que David está desesperado, ciertamente. En nuestra desesperación a veces nosotros como que confiamos y queremos y buscamos refugiarnos en las fuerzas externas, porque eso es lo que al final está haciendo aquí, ¿verdad?, David, porque él está preguntando, está procurando, está diciendo, bueno, ustedes no tienen por si acaso una espada, ¿quién te perezco? Y el otro también, claro, inocentemente, a pesar de que Saúl aquí le va a culpar, va a decir, bebe, conspirarse contra. Esa es la otra característica, como decíamos, que cuando nosotros somos los, entre comillas, los que nos sentimos perseguidos, nos sentimos mal, no estamos en esa paz del Señor, y claro, y nos lanzamos y parece que todos están en contra de nosotros, ¿verdad? Son elementos que tendríamos que seguir reflexionando, tendríamos que seguir mirando, tendríamos que seguir entendiendo, ¿verdad? Y aquí entonces es lo que le está pasando también a Saúl, porque él enseguida lo le echa en cara. Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Nadie me avisa nada, nadie me avisa nada. Y en síntesis era él el que estaba imaginando estas cosas. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, güey. Una peñembuasilla teoría llévase sendía. Ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo. Imagínense. Ni revela que mi hijo me tienda acechanzas como sucede en el día de hoy. ¿Cómo es eso? Le dice, ¿verdad? Es como que le está haciendo una pregunta. ¿Cómo es que mi hijo me tenga que tender aquí estas acechanzas? Se me anda
no entendés que yo ya. Anda y cosas así, va a la bella página. Y bueno, así entonces él lucha por su propio interés, por su propia vida, por defenderla. El rey mandó llamar entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa paterna y a los sacerdotes de Nob. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Joaquín, refugiado en el aprisco con sus ovejas desde hacía 40 días, y según el protoevangelio de Santiago, un ángel le dijo: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego, sal de aquí porque tu mujer, Ana, concebirá en su seno. Al mismo tiempo, Ana, que oraba en su jardín, recibía la visita del mismo ángel, quien le aseguró que el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Esa era la respuesta que estos piadosos esposos judíos de edad avanzada esperaban desde hacía muchos años, y por fin Dios les obsequiaba de manera inmaculada a ellos y a la humanidad la criatura más perfecta de la creación, María, que sería el crisol en el que germinaría Jesús, la luz del mundo. Y desde entonces, llena de gracia, como la llamó el arcángel Gabriel cuando le anunció su misión, es la Inmaculada Madre de Dios. Así lo reconocieron desde los albores del cristianismo los padres y los doctores de la Iglesia, quienes sentaron las bases de su Inmaculada Concepción, la misma que a lo largo de los siglos pregonaron, ensalzaron y afirmaron en el corazón de todos los católicos como una verdad inmutable, y aunque a su alrededor se suscitaron controversias, siempre terminaba imponiéndose lo que a todas luces era una verdad incuestionable: su Inmaculada Concepción. Los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo se referían específicamente a la pureza de María, a su exención del pecado original por redención anticipada, al ser escogida por Dios como madre de su Hijo, decían unos, mientras otros afirmaban que simplemente Dios la preservó libre de pecado y de toda mancha o efecto de ese pecado original, y hacían la analogía de algo que cae y es purificado, eso sería la redención, o algo que es detenido en la caída antes de tocar el suelo, eso es preservación. Lo cierto del caso es que unos y otros coincidían en que María era pura e inmaculada, tal como lo reconoció el ángel cuando en el anuncio le dijo: María, llena eres de gracia, lo que se interpretó como que es la única criatura, aparte de Jesús, libre de pecado, sin mancha a los ojos de Dios o ante los ojos de Dios desde su misma concepción. Ya desde el siglo VII, por iniciativa de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción en España. En el siglo IX también se realizaba en Nápoles y paulatinamente se fue extendiendo en los monasterios europeos. Durante la Edad Media, muchos reyes y señores feudales encomendaron sus cofradías, órdenes, huestes y ciudades a la advocación de la Inmaculada Concepción, y tomó mayor fuerza luego de que el 8 de diciembre de 1585, durante la batalla de Empel, que libraban los españoles contra fuerzas flamencas y todo estaba perdido, un soldado español cavando en una trinchera desenterró una tabla en la que estaba pintada la Inmaculada Concepción, y encomendados a ella vencieron al enemigo, y eso contribuyó a que desde 1644 fuera fiesta de guardar obligatoria en todo el Imperio Español, incluida América, y por orden del Papa Clemente IX, en 1708, se convirtió en celebración universal de la Iglesia. Pero apenas el 8 de diciembre de 1854, en presencia de 43 cardenales, 54 arzobispos, 92 obispos y una ingente cantidad de fieles que desde la noche anterior colmaban la plaza de San Pedro,
y permanecían en vigilia con cirios encendidos, y ahí nace la tradición de la Noche de las Velitas. La Inmaculada Concepción fue declarada dogma de la Iglesia por el Papa Pío IX, y 4 años después, en 1858, la misma Virgen María reafirmó esta verdad revelada por Dios en una de sus apariciones en Lourdes, cuando Bernadette Soubirous, que no sabía nada sobre el dogma y su nombre, le preguntó que quién era ella, y la Santísima Virgen le respondió: soy la Inmaculada Concepción. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a la Inmaculada Concepción que interceda por nosotros ante su divino Hijo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito,
necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz. Se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando del capítulo 22, principalmente la masacre de los sacerdotes de Nob,
con este versículo especial que queremos subrayar, y que el rey, ¿verdad?, le manda llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, a toda la casa paterna. Te da a entender, ¿verdad?, el aspecto levítico. Los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey. Y aquí está donde Saúl les había dicho, ¿verdad? Escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, le dice, responde él. Esto significa que Ahimelech también en ese momento a toda la casa paterna. Y yo me dice, que se firme, entonces, claro, Ahimelech también, pero él comparece ante el rey y le dice, escucha bien, le dice. Todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl dijo, escucha bien, hijo de Ahitub, se te da, en este caso, se te da esa fuerza a vos, David. ¿Para qué cosa? Para responder él. En cuanto que Saúl, él responde enseguida, ¿por qué han conspirado contra mí? Es decir, todo lo que ustedes han construido aquí es un camino que va contra mi propia vida, dice Saúl. Oñemo víctima y te hago. Gente me oía llevar. Entonces, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Esto ya cuando le llama aquí al amigo Ahimelech, claro, el rey el que viene, él se siente inocente, hasta con la respuesta que le está dando, se nota que es, heme aquí, señor. Ahimelech respondió a Saúl con la honestidad de un hombre con la conciencia tranquila, dijo sencilla y honestamente, no culpe el rey cosa alguna a tu siervo. Va a venderse culpada, va a ir a la sella, pues, ¿dónde voy a vender contra? Voy a poner de. Saúl, por otra parte, continuaba, ¿verdad?, con su imprudente paranoia. Aquí hay una paranoia total de parte de Saúl, con su imprudente paranoia, entonces, que acusa a Ahimelech y a David de conspiración contra él. Es la conspiración total. Pega con la ñandeña y menos y no ves. Cuando nosotros estamos en el mal, normalmente, todos vemos que los otros están conspirando contra nosotros. Ahora que está esa cuestión de los jubilados, etcétera, ya pocota, sarambita. O sea, tocar cosas que no nos corresponden. Eso, queridos hermanos, yo no sé si no nos damos cuenta. Eso no nos corresponde. Yo digo si hubiese, porque esto es una previsional, ¿verdad? Eso es una cosa privada, instituto previsión social. Eso es entonces una cuestión privada, ¿cómo se tendría que manejar, verdad? No, la dirigente, ¿cuándo lo maneja? A ver, ya tenía manejar, cualquier otro maneja. Monseñor Medina, justamente en su homilía ahí de Cacupé, ¿verdad?, en estos días estaba diciendo, eso es como darle al aguaraí que dice, se ponga a cuidar el gallinero ahí. ¿Qué frase acertada tiene este obispo allá? Se está formando la expresión, oiga, tú la entiendes allá. Yo no entiende pona. Tiene ahora y veremos, voy el gallinero, voy a dejar eso. Ella tendemina, se la serie con su cuerare. Ella tendemina. Nunca, dice, se pusieron todavía a pagar las deudas que tienen con una previsional. Y encima ahora quieren hacer una superintendencia para poder controlar los bienes, ¿entienden? Poder controlar, o sea, dirigir y decir esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, esta es una cosa bastante complicada. Porque a veces siempre gustan de la Iñarandúa, y sí, puede ser Iñarandú, pensando desde el aspecto económico, del aspecto de producción, del aspecto de los intereses, seguramente. Sí, puede ser, yo veía ahí la economista, pero por lo menos la suma y resta de ganamos, ahí es la apillajanguala y mondajá, nace montaje muy, bien se ganamos. Pues enseguida uno se da cuenta, ¿entendiste? No hace falta.
Si fuese una persona honesta, a la osuma cuando resta cuando upeave hoy me ha ya me da toya polo yapona. Honestidad, honestidad. Y eso pues, y aquí justamente lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este libro de Samuel? Y nos está diciendo la misma cosa. Saúl, emagatu la victimario. O mejor dicho, además la víctima, ¿verdad? Porque se siente víctima, pobrecito. Todos ellos comparecieron ante el rey y Saúl dijo, escuchen bien, hijo de Ahitub, a tus órdenes, rey mío, ellos. O sea que Ahimelech no tiene ningún problema, está con la conciencia súper tranquila, ¿verdad? Y entonces Saúl añade, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? ¿Por qué han conspirado contra mí? Dengo la repo, la es ajeno. Dengo la repo, cosealamba, es ajeno, reina. ¿Por qué ahora te pones en contra de mí? ¿Por qué no querés que yo haga esto? ¿Por qué? Ay, Dios mío, no te corresponde. Y además hay todo un camino histórico que demuestra que nunca cumplieron. Y vos menos todavía vas a cumplir. ¿Entendiste? Entonces, queridos hermanos, yo pienso que aquí lo que tenemos que apuntar es que primero, ya calcular, honestamente la yayapona. Y apretar el cinto y hacer bien las cosas y no sé, y buscar cosas, pero no ir contra las personas, contra la dignidad de las personas y contra los bienes, ¿verdad?, que no nos corresponden o que no tendríamos que hacer. Honestidad, honestidad. Eso es lo que tenemos que pedir, verdaderamente. Y a mí me parece que esto es lo que hoy también, en este curso bíblico del día de hoy, este libro histórico tan lindo como es el libro de Samuel, porque este es un libro político en realidad. Este es un libro de los reyes, es decir, de aquellos tendotá que están al frente y que el autor sagrado, el geógrafo, es el pensamiento del que está escribiendo y te está diciendo, este tiene que ser el camino, como tendríamos que nosotros llevar adelante una nación, como nosotros tendríamos que llevar adelante nuestro país, etcétera, etcétera. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este hermoso libro de Samuel. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.